Volvemos a algo que provoca esta situación. Néstor, ¿cómo estás? Acá Jorge Fuentes en Buscarle la Vuelta en Radio de la Universidad te saluda. ¿Cómo estás? A ver si ahora, Dormido y ahora, le roban todo. a ver, Néstor, a ver si te puedo escuchar ahora. Hola, Ahora sí, Néstor, ahora sí. ¿Cómo estás, Néstor? Buen día, acá Jorge te saluda. No sé si escuchaste la introducción. sí, escuché. Bueno, entonces vamos directamente primero al informativo y después a la explicación. ¿Por qué hay paro hoy en los subtes de 13 a 15? Hay hoy un paro por protesta de una muerte de un compañero Walter por el tema del asbesto, viste, tuvo cáncer en los pulmones y bueno, falleció lamentable, es el quinto compañero que falleció y bueno, esperemos que sea el último, pero bueno, creo que va a ser difícil porque hay un montón de compañeros que están con casi 100 compañeros con asbestosis en los pulmones, ¿no? Néstor, esto a mí me llama la atención porque no es la primera vez que hacemos una nota al respecto, esto del asbesto, que lo conocimos hace ya unos años por charlar con ustedes. ¿Nos puedes explicar por qué hay asbesto en el lugar donde trabajan? O recordarlo Mira, más que nada. el Yo lo sé, pero asbesto. para que lo recuerde. Sí, ¿cómo llega Sí, no, aquí? pero nosotros, a ver, hace 7 o 8 años, esto sucede eh, mirando un periódico, vemos que en España muere un trabajador por asbesto y en un taller en España que encontraron que el asbesto estaba en los coches CAF y Nagoya de España. Bueno, de ahí nos dimos cuenta que nosotros tenemos los coches esos acá en Argentina y que justamente lo compramos a España. Sí. Cuando empezamos a investigar, son los coches que descartaron y acá el gobierno de Macri en este momento compran y el gobierno de la ciudad compran los coches esos que ya estaban descartados, compraron por 2 pesos. Y entonces, en vez de comprar por fuera, como se llama, libre de asbesto, lo trajeron y lo pusieron en la línea B, pusieron en la línea A algunos coches, en la línea C. Y ahí empezamos una investigación donde el gobierno de la ciudad y la empresa Metrovía en ese momento, que no se llamaba de MOVA, desmentían totalmente que había asbesto en el subte. Tal es así que nuestro sindicato tuvo que hacer investigaciones muy profunda que se descubrimos que en el tren, sobre todo la línea B y en la línea C, había asbesto. Y empezamos a investigar todos los lugares donde había asbesto y encontramos asbesto en todo el subte. A partir de ahí hicimos estudios porque fallecían compañeros, pero nosotros era normal que fallezca un compañero, le decíamos, bueno, fallecen porque el subte es insalubre, pero nunca sabíamos el motivo que fallecían, ¿no? No, el jubilado, por ejemplo, no gozaba de su jubilación, al tiempo moría. Claro. Al ver nosotros hacer esta investigación, entendíamos y vimos que teníamos casi todos los compañeros con asbestosis en los pulmones. Y a partir de ahí empezamos la investigación donde reconoce el gobierno de la ciudad, donde reconoce el gobierno, reconoce EMOVA, y empezamos a sacar el asbesto, con mucho sacrificio porque fuimos muy desprestigiados por los paros, fuimos muy desprestigiados por denunciar, fuimos muy desprestigiados porque decían que nosotros estábamos haciendo tener miedo a la sociedad y al pasajero, pero bueno, nosotros continuamos. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que la gente moría. Vaya a saber cuánta gente. Nosotros hoy, a partir del estudio, ya tenemos 5 compañeros fallecidos y más de 100 ya con asbestosis en los pulmones, que a futuro no sé cómo va a pasar eso. Bueno, de ahí descubrimos que teníamos asbesto y es una pelea muy fuerte que estamos teniendo con el gobierno de la ciudad, con EMOVA, porque si bien ya sacamos 400 toneladas de asbesto, eh, hay un montón de residuos que todavía no se sacó en el subte, como por ejemplo los coches de la línea B, hasta que no tengan los trenes nuevos vamos a seguir manejando y manipulando asbesto. En la línea C tenemos 3 Nagoya, hasta que no compren 3 coches nuevos vamos a seguir manipulando asbesto, y en algunos focos en el subte también hay asbesto. Entonces
Por eso hice un resumen así Sí, no, atrás no. sobre eso, cómo viene el tema del abeto, ¿no? No, por eso no te escuché atentamente, no te quería ni interrumpir porque fue muy preciso, muy claro, me quedó dando vueltas la cifra que tiraste de 400 toneladas, ese fue la cifra de 400 toneladas de asbesto, es una locura. Y quería preguntarte, bueno, ¿cómo fue ese trabajo? ¿Cómo lo hacen? ¿Y cuánto queda todavía por sacar? ¿Y cómo lo hacen para sacar? Acá fue un trabajo en conjunto, después de la denuncia con el gobierno de la ciudad, en ese momento el señor Larreta, con EMOVA, vino una empresa, la misma empresa que descartó a los trenes allá en Sí, España, la empresa BOR, se hicieron la plata acá, que cobraron millones y millones y millones de pesos para supuestamente no sacar el abeto en los trenes. Vamos a hablar ahora de un tren, por ejemplo, que consiguieron, entre comillas, la solución mágica, decir, bueno, lo vamos a pintar para que no huele en el aire asbesto, que después estamos descubriendo que se rajan y bueno, pero la cuestión y después sacaron motor, compresores, eh, sacaron resistencia de los coches que eran puros asbestos. Es decir, la formación estaba casi prácticamente, no sé si el asbesto será muy económico o le agregan para que sumen el producto de pintura, o no, pero la cuestión que los trenes que vinieron era prácticamente 100% de asbesto. Entonces lo que se hizo, donde se manipula el mecánico, que era el compresor, el motor, todos fueron sacando los motores y sacar el asbesto de ese lugar y suplantando por repuesto que no tenga asbesto. Eso no quita que se salió todo del asbesto. claro. Y las denuncias se hicieron en la universidad, se hicieron en lugares profesionales donde se mandó a hacer en los estudios y que lo hicimos clandestinamente. Los estudios porque si no el gobierno de la ciudad y en ese momento Metrovía lo negaban hasta que Se confirmó. se Que descubrió y sí. estamos trabajando hasta hoy en día. Y hoy nos da bronca porque hoy hacemos un paro de protesta con mucha tristeza, porque la verdad que nosotros los trabajadores cuando vamos a buscar un trabajo no vamos a buscar la muerte, No, claro. vamos a buscar para ganarnos el pan de cada día, para mantener a nuestra familia, vendemos nuestro esfuerzo de laburo por un salario digno, y no te puedes llevar de propina esto lo que nos estaba pasando. Hay mucha responsabilidad de la empresa, hay mucha responsabilidad de los gobiernos, porque la verdad que ellos tendrían que haber velado por nosotros y hoy estamos, por ejemplo, ¿quién te habla? Yo no me quiero hacer el estudio porque no quiero saber si tengo asbestosis o no a futuro. ¿Por qué? ¿Nunca te hiciste un estudio Porque vos, la Néstor? verdad que yo Entonces, trabajé mucho tiempo en los mm, talleres y manipulé asbesto, manipulé, por ejemplo, zapata con asbesto, trabajé con trenes de asbesto, y entonces no quiero estar pensando que si tengo asbesto y es un problema mío que la sí, verdad que sí. no sé si está mal o bien, pero no quiero pensar toda la vida que tengo asbestosis o no tengo asbestosis en el pulmón. Néstor, Es muy triste lo que te sí, estoy sí, contando, ¿no? sí, Pero es así. sí, la verdad que sí. Yo, antes que nada, en cuanto a cuestiones judiciales, se han hecho denuncias tanto a los gobiernos que compraron como a la empresa que aceptó que ingresara esto. ¿Cómo está esa situación? Y se hizo toda la denuncia pertinente, tanto público, también llevamos a la justicia. En la justicia frenó algunos trenes que no tendrían que andar, además lo tuvieron que sacar. Después la empresa apeló, el gobierno también apeló, por eso siguen andando los trenes de la línea B, porque supuestamente fabricaron, para mí, discúlpeme porque no soy un gran profesional, pero yo no creo que con una pintura vos podés contener el asbesto y que no puede volar en los aires. Entonces, eso hace que digan, bueno, nosotros ya hoy el asbesto lo tenemos controlado, contenemos que no va a haber más asbesto, pero bueno, eso está al criterio de cada uno. En nuestros casos, los laburantes, no creemos en eso. Lo que pasa es que siempre estamos en minoría con el tema de la prensa, Mm.
y es lógico, porque si vos tenés que agarrar y decir, bueno, no, vamos, la línea B no tiene que andar, entonces la línea B se tendría que parar a 5 años o 4 años hasta que venga trenes nuevos. Entonces, hay a veces es muy difícil hablar sobre este tema, porque no es que uno quiere hacerle tener miedo al pasajero ni nada, pero la verdadera verdad es que si nosotros nos queremos poner firmes sobre este tema, hay muchos lugares en el sur que no se tendría que elaborar y tampoco una línea cerrada. Pero bueno, lamentablemente es en la situación que estamos viviendo. Somos flexibles a estas condiciones de trabajo, en la cual sabemos que es una lotería de que no nos contagiemos, o la persona nueva que venga a laburar no le agarre asbestosis. Pero esto, lo que hacemos hoy es una protesta y es una advertencia que el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional también y la empresa tienen que ponerse mano en la mancera y laburar y sacar todo el asbesto para las futuras generaciones. Hoy, los que están en el subte, bueno, que Dios nos proteja, porque el asbesto, para explicar al pasajero y explicarle a ustedes, Sí. El asbesto no es que hoy es un mineral tan chiquitito, que lo podés inhalar en cualquier momento y eso no te produce al instante nada, pero es tan chiquitito que puede quedarse Esto queda como un incrustado en el residuo. pulmón. Sí. Néstor, Como yo un quiero... residuo chiquitito, que Sí, no sí, le sí. das importancia ni nada, pero de aquí a 5 años, 10 años, 20 años, eso se va formando una callosidad, ¿entendés? Y vos decís, ¿por qué tengo pulmón? Capaz que porque fumé o esto y aquello. No, es porque empezó a armarse un cáncer en el pulmón a largo tiempo. Entonces, por eso la mayoría de los compañeros, vos decís, pero ¿cómo puede ser? Después de 4 o 5 años. Bueno, sí, es así. De 4 o 5 o 15 o 20 años, o quizás nunca. Pero es una lotería, por eso es un trabajo, y además están investigados, y si ustedes quieren investigar por Google, o pasajero, o cualquier oyente quiere investigar por Google qué produce el amianto, y ahí se van a dar cuenta que es cancerígeno y mortal. Néstor, háblame de Walter Berjovet, la persona que falleció, el quinto que ustedes tienen registrado relacionado a esto. ¿Cuántos años tenía y cuántos años llevaba trabajando ahí? Walter tenía 50 años, una gran persona, una persona muy simpática en el cuarto, era amigo de todos los compañeros, él tenía familia, tenía hijos, y la verdad que no sé cuántos años que estaba laburando, pero sé que muchos años estaba trabajando, arriba de 15, 20 años, y sufrió mucho porque un año estuvo sin trabajar, un año con el cáncer, sufriendo, guerreando, hizo todo lo posible para vivir, mucha fuerza, mucho coraje tuvo, y lamentablemente lo único que nos dijo al sindicato, no a mí, pero al sindicato, habló con los dirigentes del sindicato, que él sabía que iba a morir, pero lo único que le pedía que todo el mundo sepa esto y que se saque el asbesto del subte. Así que murió sabiendo de lo que le iba a pasar y por qué murió. La verdad que es algo muy triste, ¿no? Muy triste. Te quise preguntar por Walter, porque a veces uno habla de números, de estas cuestiones relacionadas a juicios, a malas compras, pero en realidad estamos hablando de personas que se mueren muy joven, 50 años. 50 años, existe una persona, no tiene por qué morirse una persona de 50 años y haberse enfermado yendo a trabajar. Entonces, bueno, Pero, lo quería que quede remarcado ¿sabés para... Sí. ¿Sabés que psicológicamente tenemos muchos compañeros que están mal de la cabeza, que ya saben que tiene asbestosis? Mm, Y hay muchos compañeros que le trasladó ese problema a la familia, claro. a los nietos. Porque, por ejemplo, la pasada tuve escuchando un testimonio de un compañero que el nieto, bueno, se hizo hacer el estudio ese, y el nieto le preguntó, pero abuelo, ¿vos estás bien? ¿Vas a morir? Y ese traslado y ese problema lo llevas a la familia. ¿Entendés? Es una situación que es caótico. Por eso digo, alguien se tiene que hacer responsable, alguien tiene que agarrar y decir, ponerse los mamelucos y decir, bueno,
vamos a trabajar seriamente para la futura, y no estamos haciendo política, queremos prevenir para las futuras generaciones. Néstor, bueno, ¿cómo sigue la jornada hoy? Bueno, el paro y bueno, no sé si tendrán Mirá, alguna hoy vamos manifestación, a hacer alguna un charla con paro de alguien. protesta. Mm, Sí, hoy vamos a hacer un paro de protesta. A partir de las 12 del mediodía nosotros mm, vamos a hacer apertura de molinete, sí, apertura de molinete de las 12 hasta la 1. Y a partir de la 1 de la tarde hasta las 3, nosotros vamos a parar en toda la red del subte y también el premetro. bien. Bueno, Néstor, gracias por esta comunicación y bueno, ojalá que no tengamos que sigamos hablando, pero que no tengamos que hablar de esto, porque no es la primera vez que lo hacemos y vemos que la situación, tristemente, lejos de solucionarse, al contrario, se complica cada vez más, ¿no? Mirá, por último, Sí, llamamos a la empresa de MOVA y al BASE. Nosotros ya tenemos identificados los lugares donde hay asbesto todavía, ¿no? Y hace cuestión de un año dejaron de sacar asbesto porque como cambió el gobierno de la ciudad, como cambió la administración, todo, dejaron de sacar el asbesto en el subte. Llamamos a la reflexión y que esos focos que nosotros tenemos identificado, saquen el asbesto lo más urgente posible. bueno, ojalá que eso ocurra. Ya hay una parte bastante importante del trabajo ya hecho. Si lo tienen identificado dónde está, bueno, por lo menos ya se sabe por dónde arrancar. Así que bueno, ojalá que eso se retome. Néstor, gracias por esta charla con Radio Universidad y bueno, que esto se solucione de la manera más urgente posible. Te mando un abrazo, ¿eh? Bueno, fue Néstor Segovia, secretario adjunto de Metrodelegados, contándonos esta realidad en la que viven los trabajadores del subte. 50 años tenía Walter Berjovet, el quinto fallecido que ellos tienen registrado, producto de este asbesto, de este amianto que, bueno, que él lo explicaba muy bien, que es algo que van respirando los trabajadores de ahí, que se van haciendo, van causando cáncer, que van ingresando al pulmón, que se quedan ahí. Y bueno, esta sensación de estar todos los trabajadores, de que ser una lotería, de que todos pueden llegar a tenerlo y que en cualquier momento puede llegar a tener el peor desenlace. Bueno, insisto con esto, no es la primera vez que hablamos de esto y esperemos, lamentablemente uno imagina que tampoco va a ser la última, pero acá hay algo que se hizo mal de entrada, que fue comprar vagones de tren con esto, que seguramente eran más baratos, que por eso los compraron, pero que, bueno, ya le costaron